Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la albañilería, tanto sus aspectos generales, así como también de sus distintas patologías. La albañilería ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del Perú. Se trata de un arte que emplea ladrillo, piedra, cal, arena, yeso, cemento y otros materiales para la construcción de estructuras como edificios y obras. Es una actividad que requiere de fuerza, del trabajo y de mucha precisión. Cuando se habla de albañilería, se está haciendo referencia a la construcción, una actividad tan importante que siempre requiere de los mejores materiales para perdurar en el tiempo. Acorde a cada trabajo existen diversos tipos de albañilería, tales como la albañilería confinada y la albañilería armada. La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. En este tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y finalmente se construye el techo en conjunto con las vigas. Desde hace muchos años, las viviendas de este tipo son las construcciones más populares en las zonas urbanas de nuestro país, y en la actualidad esta tendencia continúa. La estructura de una vivienda se encarga de soportar su propio peso y los efectos de un terremoto. Está formada por los siguientes elementos: cimentación, muro, arriostes y losa aligerada. 1. Cimentación. Debido a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usa generalmente es el denominado cimiento corrido. Este se construye con concreto ciclopeo, cemento, hormigón, agua y piedras de zanja. 2. Muro. En este punto nos referimos a los muros portantes, que constituyen el segundo elemento estructural a estudiar. Un muro portante está constituido por ladrillo King Kong más mortero. Los muros portantes le proporcionan la fortaleza y la solidez necesaria a una vivienda, es decir, la vuelven más resistente. Si el suelo es blando, es recomendable considerar un sobrecrecimiento armado. Recordemos que el ladrillo pandereta solo se debe usar en la construcción de tabiques. 3. Arriostres. Para que el trabajo antisísmico que desarrollan los muros portantes sea el adecuado, es importante que los muros estén totalmente confinados por columnas y vigas de concreto armado. Las columnas se hacen generalmente del mismo espesor de los muros. El área de la sección y su refuerzo deben ser calculados según la intensidad del trabajo que realice el muro y según la separación entre las columnas. 4. Losa aligerada. Los techos forman parte de la estructura de una vivienda, están hechos de concreto armado y se utilizan como entrepisos. Pueden apoyarse sobre los muros portantes, vigas o placas. Las losas aligeradas cumplen básicamente tres funciones: transmitir hacia los muros o vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los muebles, el peso de las personas, etc. Transmitir hacia los muros la fuerza que producen los terremotos. Unir los otros elementos estructurales, columnas, vigas y muros, para que toda la estructura trabaje en conjunto como si fuera una sola unidad. Componentes de la albañilería confinada. En este tipo de construcciones, los componentes que se usan son los siguientes: ladrillo, mortero, fierro de construcción. Existen dos tipos de ladrillos, los sólidos y tubulares. Los ladrillos tubulares son los ladrillos pandereta, los cuales, como ya lo mencionamos, no son los más apropiados para la construcción de los muros portantes, por su poca resistencia y fragilidad. Los ladrillos sólidos, o también llamados ladrillos King Kong, son los más recomendables para la construcción de los muros. Mortero. El mortero es un elemento clave en la fortaleza del muro portante. Las funciones básicas del mortero son pegar o unir ladrillo con ladrillo, corregir las irregularidades de los ladrillos. Dada la importancia de este componente, es necesario preparar un mortero de buena calidad. Después de culminar el proceso constructivo, se debe terminar con un correcto curado, el cual consiste en mantener en un ambiente húmedo el concreto por varios días después del vaciado, con el propósito de que éste adquiera la totalidad de su resistencia. Los procedimientos más utilizados del curado son:
aplicación directa de agua con manguera o también mantas o alfombras empapadas con agua con los cuales se cubre el concreto. La albañilería armada es un sistema que consiste en la utilización de bloques de concreto con dimensiones casi 4 veces mayores a los ladrillos tradicionales y aceros que van dentro de los mismos, constituyendo así la estructura de la edificación que reemplaza las columnas y muros tradicionales como de la albañilería confinada. Es un sistema que no requiere encofrado, tiene un fácil tendido de instalaciones, ya que se realiza por los alvéolos de los bloques. El sistema de albañilería armada inicia con la habilitación de los aceros verticales que irán dentro de los bloques. Se debe mantener una separación correcta entre las varillas. Luego de que haya secado los cimientos, se arma el encofrado para los sobrecimientos. Terminados los sobrecimientos, pasamos a la plantilla de los bloques para poder garantizar una correcta ubicación de los mismos. Los bloques que se coloquen en la primera hilada nos servirá de guía para los siguientes bloques verticales. Para el asentado de los bloques es importante usar un mortero de calidad y de mezcla uniforme. Se procede con la colocación de los bloques usando la cantidad correcta de mortero. Hay que tener en cuenta que pasar las tuberías de las instalaciones por los alvéolos de los bloques. Nos apoyamos de una paleta para ingresar el mortero entre bloque y bloque. Se verifica el espacio entre bloque y bloque y con ayuda de la plomada medimos el nivel y con el nivel de mano nos aseguramos de que estén alineadas. Se debe realizar un correcto tendido de tuberías para la electricidad y si es necesario cortar los bloques para la salida de puntos de instalación. Cada 3 hiladas se debe realizar una correcta colocación de acero horizontal. Para un correcto valjeado de los alvéolos con grout, primero mojamos los bloques con agua. El grout es una mezcla que usa agua, cemento, piedra pequeña de 3/8 y arena gruesa. Se debe hacer el librado correcto con ayuda de una vara para poder así obtener un fraguado óptimo. Como conclusiones podemos decir que la aplicación de la albañilería armada o confinada depende de varios parámetros y de lo que se quiera construir. Se debe realizar un análisis meticuloso para así optar por el mejor tipo de albañilería a emplear. De esta manera obtendremos resultados óptimos y una mejor estructura. Se debe estar pendiente de que el estado de los materiales a usar estén en perfectas condiciones, de esta manera podemos evitar patologías post-construcción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las patologías en la albañilería. La patología es un concepto utilizado inicialmente en la medicina, pero en la actualidad se ha incorporado en la construcción refiriéndose al estudio de las lesiones y el deterioro sufrido por algún elemento material o agentes atmosféricos. Las patologías físicas. La humedad es una de las patologías más recurrentes en el rubro de la construcción. Además, es una de las más fáciles de detectar dada a la claridad de su evolución. Encontramos tres tipos. Humedad capilar. Es el agua que procede del suelo y asciende por los elementos verticales. Humedad por condensación. Las humedades de condensación están provocadas por el vapor de agua contenido en los ambientes. La forma de manifestarse puede ser de forma de hongos, manchas y olor característico. Y finalmente, humedad accidental es la producida por la rotura de conducciones y cañerías. Suele provocar focos muy puntuales de humedad en las paredes. La sociedad es el depósito de partículas en suspensión sobre la superficie de una fachada. En algunos casos puede incluso llegar a penetrar en los poros de la superficie. Y la erosión física es el resultado de la acción destructora de los agentes atmosféricos, que quiere decir que las causas es el agua, el sol y el viento. El agua desgasta el material provocando desprendimientos. El sol, estas variaciones de temperatura provocan alteraciones en el volumen del material. Y pues el viento lanza partículas contra las fachadas y arrastra sobre ellas, desgarrando la superficie.
Ahora hablaremos sobre las patologías mecánicas, que lo definimos como una lesión que provoca desgaste, abertura, separación de elementos constructivos. En ella encontramos las fisuras y las grietas. La fisura es una abertura pequeña que solo es superficial, mientras que la grieta es una abertura más profunda de mayor dimensión que generalmente afecta todo el espesor del material, ladrillo, cielo raso y losa. Y las causas son por exceso de carga y dilatación. Pero ¿cómo puede repararse una grieta o fisura? La fisura se puede reparar muy fácilmente con una masilla o resonadora, mientras que las grietas más profundas, que van de 0.6 a 3 milímetros de ancho, se reparan aplicando selladoras de poliuretano. El desprendimiento suele producirse a consecuencia de lesiones como humedad, deformaciones o grieta. Y finalmente hablaremos sobre la patología química. El origen de las lesiones químicas suele ser por presencia de ácidos, sales y alcalis, que reaccionan provocando descomposiciones y que afectan a la integridad del material y reducen su durabilidad. La eflorescencia es un proceso patológico que suele tener como causa directa previa la aparición de humedad. Los materiales contienen sales solubles y están arrastradas por el agua hacia el exterior durante su evaporización y cristalización. Oxidación y corrosión son un conjunto de transformaciones moleculares que tienen como consecuencia la pérdida de material en la superficie de metales como el hierro y el acero. Las causas de la oxidación son producidos por agentes químicos, por agentes infecciosos, por ataques de los cloruros y de sulfato, asimismo como la acción del medio ambiente agresivo. Finalmente podemos concluir que la patología se origina por un mal diseño y una mala calidad de mano de obra. Pues para evitar se necesita una mano de obra calificada, capacitación al personal y controles de calidad. Asimismo, un correcto método de reparación para cada tipo de patología. También tenemos que evaluar el tipo de terreno, ya que la humedad se da en situaciones en terrenos permanentemente húmedos y también pueden afectar la cimentación.